Y esa es la visión de nuestra escuela gnóstica, basada en las enseñanzas del maestro Samael Aun Weor, que fue quien inauguró el movimiento gnóstico que creció en Colombia y se ha expandido por todo el mundo. O sea, no tenemos alma, es una afirmación del maestro Samael. O sea, tenemos que ganarla, dice Pablo de Tarso, o crearla, como dice el maestro Samael, y por tanto eso cambia nuestro ser, como lo afirma rotundamente la ontología del lenguaje. Pero que es una afirmación anterior a que apareciera esta manera de formularlo de la ontología del lenguaje, porque es una afirmación milenaria. O sea, debemos cambiar nuestro ser. Tenemos que hacer un ser nuevo de nosotros mismos. El maestro Samael empezó siendo muy contundente en la visión del ser humano. O sea, dicho con mis palabras, como lo he comentado muchas veces, esa enseñanza dice, no nacemos humanos. Como lo dice la ciencia biológica, nacemos homínidos. Es decir, nacemos mamíferos, primates, racionales. Pero debemos transformarnos en verdaderos seres humanos mediante un proceso educativo particular. Y eso cambiará nuestro ser. Hay mucha gente que no les gusta que se diga que somos mamíferos intelectuales o homínidos, mamíferos, primates racionales, porque ellos no lo son. Bueno, bien, vale, no aceptes la clasificación de la biología, pero ¿qué eres? O sea, define, si no eres eso, ¿qué eres? Pero no tú como individuo, porque los demás también son. De modo que mira tu sociedad. O sea, si nosotros vemos un hormiguero, entendemos a las hormigas. Podemos aprender cómo son las hormigas. Si yo cojo una hormiga sola, podré saber de su biología, pero no de su comportamiento en la vida. Y así a todos los animales que son sociales ocurre lo mismo. Incluso a los que no son, los comprendemos cuando los vemos accionando en la naturaleza, en su relación con los demás seres. De modo que cuando tú no te consideres un mamífero primate racional, mira a los demás a ver cómo los ves. O sea, los ves perfectos, divinos, trascendidos, con esos comportamientos que tú tienes en tu cabeza como lo que es ser humano. Bueno, alabada tu visión. Pero ¿y si no coincide? O sea, si lo que tú piensas que es el ser humano no lo ves en el comportamiento de las masas humanas, ¿aceptarás que estás equivocado? Que probablemente el ser humano no es lo que tú crees, que eso que tú estás viendo o no es humano, o mi visión de lo humano está equivocada. Y eso es uno de los grandes conflictos en las relaciones entre las visiones de las personas. Nosotros tenemos que trabajar sobre nosotros mismos. O sea, es cierto que somos una esencia espiritual, o sea, que somos luz, y a esa luz la llamamos esencia espiritual, y que debemos autodesarrollarnos y transformarnos en un ser divino. Y ese es el cambio más trascendental de nuestro ser. Una persona que no observe la naturaleza y ve orugas, gusanos, comiendo en las plantas, pues son gusanos, y luego ve unos animalitos lindos, hermosos, que vuelan, que tienen colores, que las llamamos mariposas. Pues, mira, existen los gusanos estos orugas y existen las mariposas estas. Y nunca ha observado el proceso de transformación que convierte a un ser rastrero y comedor de rastrero en cuanto a que se arrastra, no a que sea malvado ni maligno, y que se alimenta de hojas, en un ser que vuela y que se alimenta libando plantas. O sea, cambia radicalmente su ser. Sucede en el mundo, su ser deforma su vivir. Se convierte en otro ser, siendo el mismo ser, pero que se ha autotransformado a sí mismo a través de una metamorfosis
que ocurre de manera biológica espontánea. El problema que tenemos los seres humanos es transformación trascendente de nuestro ser no ocurre de manera mecánica, no ocurre por fuerza de la naturaleza. Nosotros no aprendemos a hablar si no tenemos quien nos enseñe a hablar. No aprendemos a caminar si no tenemos quien nos enseñe a caminar. No aprendemos a ser el humano del tipo que sea si no tenemos a quienes imitar, de quienes aprender. Necesitamos que nos enseñen. Y si las personas no saben, no conocen la transformación trascendente, ¿cómo la van a enseñar? Nuestra escuela gnóstica de educación continua se fundamenta sobre esa idea. Afirmamos tener ese camino, que no es una creación de nuestra escuela, sino que es una tradición milenaria a la que se le ha dado la espalda por creer en cosas que no son reales. Ahí sí que creyendo en ilusiones.